Y ahora me voy a comunicar con Eduardo Pachas, abogado del expresidente Castillo. Muy buenos días, abogado. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, a la orden y a la disposición en lo que creas conveniente. A ver, hoy hay una citación en la Comisión de Fiscalización. Se lo pregunto directamente y en simple. ¿Va a ir el presidente, el expresidente de la República, para que pueda explicar sobre algunos casos de corrupción, por ejemplo, como el caso de Anguía, o prefiere que no y mantener el silencio? Bueno, Carmen, el tema acá es concreto. El presidente de la República ha pedido ir o que vayan en persona en la línea de que él quiere declarar y hablar y a través de los medios de comunicación y del Congreso y de la publicidad, el país se entere qué es lo que ha pasado. En la línea de que el presidente de la República ha pedido y está pidiendo también, porque tú al inicio has señalado que hay un pedido de prisión de 36 meses, y esto te digo de que hasta el día de hoy no nos han notificado, los medios de comunicación tienen la información, pero pues, y esto es importante porque este caso tiene por lo menos 1000 hojas, 1000 folios. ¿Esto qué implica? Que 1000 folios uno no lo va a leer pues en 2 días o en 3 días. Entonces, a tu primera pregunta, ¿el presidente, en el caso Anguía, va a guardar silencio, va a ir? El presidente quiere que sea la audiencia presencial, que él salga del penal hacia el Congreso en buena hora, que el Congreso vaya a la cárcel de Barbadillo, que también vaya y que estemos ahí. De lo que pedimos que sea presencial, por un tema muy simple. Estas audiencias virtuales nos cortan, te cortan el sonido, te cortan las palabras, te cortan, no te dejan hablar, no hay señal buena, te interfiere, entra otra persona. Yo el día 17 de febrero de 2013 hice el alegato del presidente y constantemente pues intervenía una congresista que no puede decir esto, que no puede decir lo otro. Entonces se ve pues toda una situación en la cual no estamos ante la igualdad de armas. Vea usted, ¿por qué pedimos que sea presencial? No es un tema de capricho. A ver, exactamente, ahí voy, doctor, porque para que nos entienda también el auditorio que nos está siguiendo de Latinoamérica, ¿por qué quiere el presidente que sea presencial? Y hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque lo he escuchado también en otras entrevistas, abogado, y usted dice que tendrían miedo de escucharlo al expresidente, que el Congreso, que el Parlamento le tendría miedo. ¿Por qué le tendría miedo? ¿A qué se refiere, abogado Pachas? Mire, en primer lugar, voy a dar parte de la declaración del presidente. ¿Por qué el presidente el 7 de diciembre lee un discurso? Tenga usted el antecedente de que al presidente por 3 veces le estaban acusando al Congreso por lo mismo, por los mismos hechos, que ya había sido archivado la primera vez, archivado la segunda vez, y esta tercera vez tenía que haber sido archivado. Eran los mismos hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Que el presidente nombró a un premier que según ellos es congresista actual, el señor Guido Bellido, y que tendría antecedentes por apología al terrorismo en procesos penales. Pero eso ya fue archivado por el mismo Congreso, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. ¿Por qué es que tantas veces lo llamaban y lo ajustaban o lo presionaban, y qué le pedían y qué querían y qué le decían? ¿Por qué no se puede el presidente decir a tal congresista en el plenario y decirle, tú congresista X, no voy a decir los nombres, sí lo sé? A ver, vamos a ponerlo sobre la mesa y en simple. Entonces, lo que usted me está queriendo decir, o si lo he entendido bien, es que habría parlamentarios o congresistas que tendrían miedo de la presencia del expresidente Pedro Castillo, porque Pedro Castillo podría indicar sucesos o situaciones que podrían involucrar a estos parlamentarios. Por supuesto, porque entienda usted que esto ha sido un golpe de Estado del Congreso hacia el presidente de la República en 3 vacancias que en 18 meses se han dado, y no lo votan por la tercera vacancia, inventan una cuarta vacancia que no existía ni un pedido por escrito, ni nunca existieron los 104 votos y solamente salió 101 votos.
El golpe de Estado lo ha dado el Congreso al presidente Castillo. Y él ha tenido que leer un discurso porque él se ha habido coaccionado, amenazado. Coaccionado. A eso vamos, abogado, porque esa es la gran interrogante, es lo que se preguntan también en la comunidad internacional. Todo el mundo lo vio en cadena nacional y eso también tuvo repercusiones a nivel internacional. A un presidente de la República tembloroso leyendo algo. ¿Quién coaccionó al expresidente Pedro Castillo Terrones? ¿Quién fue? Hay testimonios que están hablando, que incluso involucran a la ex premier Betsy Chávez. ¿Cuál es la hipótesis de la defensa del expresidente Pedro Castillo? La hipótesis de la defensa, en la línea del derecho penal, en el artículo 16 y 17 del Código Penal peruano, advierte la tentativa imposible. En palabras simples, aquel que hace maniobras abortivas en una mujer que no está encinta, o aquel que quiere matar a su enemigo con un vaso con agua, y lo que se conoce en el derecho penal, que por más que uno quiera hacer el delito, jamás lo puede hacer en la línea que el bien jurídico protegido no va a ser afectado. En este discurso que da el presidente Castillo no hay delito. Y no hay delito porque nunca nadie se alzó en armas, ni el propio presidente. Sin embargo, sí hubo un acoso constante y un bullying y un tema que se trató en equipo en contra del presidente Pedro Castillo. Y eso que quede bien claro, el Congreso salía un reportaje en un canal de televisión que decían que el presidente Pedro Castillo jugó partido con un empresario, jugó partido y al día siguiente el empresario tenía 500 millones. El presidente querelló ese programa Panorama, yo lo querellé, presenté la querella porque soy su abogado, firmada por él. Pasaron 18 meses, el juez me declaró inadmisible, improcedente, y me dijo que no procedía. Doctor, pero déjeme terminar. Había otro programa de televisión que decía que Samir Villaverde ha sido amenazado de muerte en el penal por el presidente. Yo lo querellé ese programa. 18 meses declaró inadmisible cuando el código señala 15 días. Entonces, a lo que quiero señalar, que salía un programa de televisión y al toque la Fiscalía hacía su allanamiento y en el acto el Congreso abría proceso penal. Pero cuando nosotros íbamos a hacer nuestros descargos, que eso era falso, se demoraban 18 meses. Vea usted ahora, usted hace mención que son 36 meses y que el viernes ya tenemos audiencia para 1000 folios. ¿Quién puede leer 1000 folios en 3? Hoy día estamos miércoles, jueves, viernes. Nadie. Pero así es el Poder Judicial. Cuando van a atacarlo al presidente Castillo, te dan 48 horas. Tenemos una cuestión previa presentada ante la Corte Suprema en apelación. Esta Corte Suprema hasta el día de hoy no señala fecha y hora para la cuestión previa, pero sí para darle 36 meses al presidente Castillo. Pero vamos más allá. Usted me ha preguntado, ¿quién lo coacciona? El presidente Pedro Castillo es un líder de izquierda, es un presidente completamente hábil y completamente lleno de principios. Él no va a aceptar presiones ni ningún tipo de coacción. Sin embargo, él está lleno de principios y de valores. Por tanto, si él tiene que hacer cosas para cambiar el sistema, las hace. Y si tiene que pagar el precio de la cárcel o la libertad, lo paga, porque el presidente Castillo es un líder de izquierda, es una persona que sabe bien. Pero aquí hay intereses de otro nivel, de otro sistema. El Congreso siempre lo ha querido vacar al presidente Castillo. En 200 años, y según la Constitución Política del Estado, señora periodista Carmen, tenía que haber 104 votos. Y nunca los hubo. Tenía que, los hechos que se le procesa tenían que no haber sido procesados anteriormente. Ya 3 veces había tenido, y lo pusieron por una cuarta que nunca hubo procedimiento y que la Corte Suprema sabe perfectamente que no ha habido procedimiento del antejuicio. La detención fue ilegal. Ya, ahí permítame. Con arma pesada, con arma entiendo a su hija. Entiendo a lo que se refiere durante la intervención. Doctor, discúlpeme, pero para poder hacerle un hilo y también que nos puedan entender todo el auditorio que nos está escuchando, porque muchos son de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, también, abogado Pachas, siendo las 8:33 de la mañana de hoy, 1 de marzo, no se le ha notificado para la audiencia del día viernes que se va a ver esta prisión preventiva, ojo, pero por los delitos de corrupción, porque él ya está cumpliendo una prisión preventiva en Barbadillo por el delito de rebelión, precisamente a lo que venimos explicando con el doctor Pachas sobre esa lectura que hizo el expresidente Pedro Castillo a nivel nacional y donde claramente lo dijo doctor Pachas, ¿no? La reestructuración
corrupción del sistema de justicia. A ver, y también otros puntos tan importantes que definitivamente denotan el quiebre del orden constitucional. ¿Quién le puso una pistola en la cabeza al expresidente Pedro Castillo para que lea eso? ¿De qué forma? Mire, ¿Por qué si es que no tenía los votos necesarios para que ese día el Congreso de la República no lo vacara, no lo iban a vacar? ¿Quién lo llevó? ¿Cuál fue la decisión de poder leer eso? mire, señorita Carmen, el tema acá es muy simple. Eso el presidente quiere decirlo al Congreso y al Pleno. Lo que quiero señalar es que tampoco la información que usted tiene es completa. El presidente de la República tenía, y el Congreso, cada vez que hacía estos temas de vacancias, por los mismos hechos, 3 veces por los mismos hechos que ya habían sido archivados, y una fiscal de la Nación que comenzó a denunciar porque salía un programa de televisión, en automático ya estaba denunciado. Nunca nos dieron la oportunidad ni de querellar, ni hacer. Cuando querellábamos, 18 meses para la querella, nunca nos dieron ninguna facilidad para hacer los descargos sobre esos casos. Ahora, usted me habla de estos 36 meses y que el día de hoy no nos han notificado. Sé que son folios, sé que hay una notificación. El día de hoy voy a ir ahorita estoy yéndome a Barbadillo a hablar con mi patrocinado, y luego voy a ir a hablar con el juez, porque ¿a qué se debe que la cuestión previa o que lo que pide a favor del presidente se demora? Están de vacaciones, tiene que mandarlo al fiscal, no hay agenda, nada, y cuando el presidente le pide en prisión, inmediatamente. Yo le voy a dar la respuesta a su pregunta. ¿Por qué es que le han pedido 36 meses? Por un tema muy simple. El doctor Robles ha estado en la ONU, en Estados Unidos, y ha determinado y ha denunciado la detención ilegal, y estamos pidiendo una medida cautelar para que el presidente sea liberado y repuesto en atención a que los organismos internacionales tienen que pronunciarse. Primero, que no ha existido 104 votos sino 101. Segundo, que no ha habido antejuicio político. Y tercero, que el Congreso le hizo el golpe de Estado al presidente de la República en 3 vacancias sucesivas y lo evocó en una cuarta que no tuvo moción escrita, que no tuvo 104 votos, que no se le dio el derecho a la defensa. Y le voy a decir más, en este caso, del 17 de febrero de 2023, el presidente pide estar presente y no le aceptaron estar presente. Pidió el derecho a hablar y exponer sobre hechos. Acá en el Perú, el abogado expone sobre derechos y el imputado expone sobre hechos. Y en este caso, el presidente quería exponer sobre hechos en rigor y específicamente a la pregunta que usted hace mención, ¿por qué es que se leyó el 7 de diciembre el discurso y a qué atendía en la línea de que las Fuerzas Armadas y policiales no estaban acompañando y que él no hace ningún impedimento o no hace ningún tipo de arma? Y también que se responda a la pregunta, ¿era proporcional y racional que el presidente de la República sea detenido con armamento pesado y que en la comisaría le quieran pegar como cualquier delincuente? Eso también debe ser respondido. Entonces, si acá hay un golpista, partamos del Congreso y terminamos por la Fiscalía y los medios de comunicación. En 18 meses han hecho todo tipo de denuncias de corrupción sin ninguna prueba. Le voy a explicar, mire, en el caso Petroperú, por ejemplo, dice que el presidente Castillo habla con el señor Hugo Chávez para que ponga funcionarios y que arreglen la licitación y le hagan direccionamiento para que gane una empresa del señor Samir Abuyadet. Cuando usted ve el documento, la licitación había comenzado el gobierno pasado. O sea, cuando se postuló, el presidente Castillo no era presidente, era el gobierno pasado. Y luego de eso, gana este señor y hay un escándalo que se le compra por 500 millones de soles y que esto se anula. Y que había problemas administrativos, que no hubo notario, que no fue la convocatoria abierta a nivel internacional. En la segunda convocatoria se hace y se levanta esas observaciones de tipo administrativa, que es un problema de Petroperú y no de nosotros. Ese es uno de los casos. No del presidente. Entonces, ¿aquí qué sucede? Vuelve a ganar el señor Abuyadet con todas esas observaciones y eso no lo dice. Entonces, acá dicen, el presidente Castillo hace el direccionamiento. Cuando eso vino del gobierno pasado, ni han leído la convocatoria ni las fechas ciertas. Otro aspecto también fundamental.
ahí lo ponen como cómplice al presidente Castillo del caso de que ganó esta empresa. Para que sea cómplice, el presidente Castillo tiene que ser dueño de la empresa, accionista o algún interés con la empresa inscrito en registro público de esa empresa. El presidente Castillo jamás ha sido pues dueño de esa empresa, menos accionista, menos inversionista, ni tiene relación directa ni indirecta con esa empresa. Entonces, otro aspecto que también es fundamental... Doctor, permíteme por favor solamente hacer un resumen para los que nos están escuchando. Lo que está haciendo el doctor Pachas en estos momentos es dar casos o ejemplos de algunas carpetas fiscales, ya pero con respecto a delitos de corrupción, que como ya sabemos... Exactamente, en el caso Petroperú. Exactamente, del caso Petroperú, de Samir de Abudayet. Pero a ver... Aquí quiero centrarlo, por favor, doctor, porque no me queda mucho tiempo. Usted ha mencionado cosas importantes y me gustaría anotar. No se está respetando el debido proceso, entonces, contra el expresidente Pedro Castillo. Y segundo, acá usted ha dicho que no se ha realizado un antejuicio político y que todo ha dependido de una interpretación, porque esto, lo que ha sucedido en el Perú, es inédito. O sea, todo lo que se vivió ese día, ese 7 de diciembre, fue inédito. Y ahora hubo una ratificación o una interpretación que avaló luego la Corte Suprema en el sentido, y por eso el señor Pedro Castillo Terrones está con prisión preventiva en Barbadillo por el delito de rebelión. Eso me refiere a una cosa. Y lo otro también que quería preguntarle es acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en qué va el proceso, y tiene que ver, me imagino, con esos actos que usted ya describió, de cómo interceptaron al expresidente Pedro Castillo con armas de fuego de largo alcance, incluso también contra su familia. Por favor, si puede precisarnos esos datos. Ya, mire, con respecto al tema de rebelión, el tema es concreto y simple. Aquí nunca hubo ningún alzamiento de armas, que quede bien claro. El presidente Castillo dio un discurso el 7 de diciembre, es cierto, pero jamás hubo una materialización ni una resolución que se firme. Una materialización. Nunca hubo una resolución o un acto o un soldado que vaya y que dispare o tome el Congreso. Que lo hizo sí, porque tenía un Congreso que lo hostilizaba de los 18 meses, inventándole cada caso y cada proceso y no dejando defenderlo. Y cada vez que hacían esto, llegaba al cómo que decirle que la señora Dina Boluarte ya había ido a hablar con ellos y había ofrecimientos de determinada naturaleza, que él lo tiene que aclarar y lo tiene que decir en el Congreso y lo tiene que decir al país, no yo. Sin embargo, que quede bien claro eso. ¿Ya? Entonces, el presidente de la República hace un acto atípico. En el artículo 17 del Código Penal se llama tentativa imposible. Y es un líder de izquierda que no quería ser coaccionado por este Congreso, que desde el primer día que lo hizo lo comenzó a atacar. Ahora, otro tema fundamental, que la Corte Suprema peruana ha mencionado y ha avalado la prisión preventiva. Eso debe analizarse de los fundamentos legales que contemplan esa decisión. Vea usted, la base jurídica del artículo 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89 del Reglamento del Congreso dicen textualmente: el presidente de la República tiene el privilegio del antejuicio político. Y esto es claro porque el presidente de la República tiene que ir al Congreso y exponer ante el Perú y ante el mundo qué es lo que pasó. Y tiene que tener un abogado defensor. Ese hecho no se produjo. Y luego de eso hay una votación de 104 votos, y acá se hace 101. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho que aquí hay una diferencia del delito en flagrancia y el delito en clandestino. Yo le reto a usted. Así es, eso es lo que ha dicho. El artículo 99 y 100 de la Constitución, que son 2 hojas y serán 4 párrafos o 8 párrafos nomás, no señala nada del delito clandestino ni nada del delito en flagrancia. Y luego el artículo 89 del reglamento dice, nos dice, no estamos en los supuestos del artículo 89. Usted lea el artículo 89 del reglamento del Congreso, dice: los delitos prescritos, los delitos de acción privada y los delitos no esclarecidos. Son 3. ¿Dónde sacan ellos que el delito en flagrancia o el delito de clandestino tiene que ser despuesto, que solamente para los delitos en flagrancia, los clandestinos son estos y para los delitos en flagrancia no? Esa diferencia, señora periodista, entiendo su posición. Existe en el marco jurídico. Entiendo su posición. No hay base jurídica. Y ellos citan una norma que cuando usted lee la norma, específicamente 3 artículos, que en menos de 5 minutos cualquiera que sabe leer... Totalmente, pero la interpretación que le ha dado la Corte Suprema es muy distinta. No tenemos que interpretar nada, simplemente leer, porque si tú... ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué es que el Poder Judicial decidió?
Si claro. aguanta esa interpretación, podríamos entrar a Ya, ese debate. pero por algo Pero si el tú lees y expresidente no hay está nada dentro... sobre ese tema, Sí, no doctor. podríamos nosotros decir que hay una interpretación. La interpretación parte cuando la lectura y la frase aguanta o puede desprenderse de esa interpretación. Y eso no existe en la ley penal peruana. Por favor. Entonces, cuando usted me solamente dice que para la prisión aterrizar preventiva su está idea, avalada por doctor la Corte Pachas, Suprema, el la base expresidente jurídica Pedro no lo Castillo respalda. está injustamente en estos momentos en Barbadillo, simplemente para cerrar su idea nada más. El expresidente Pedro Castillo está injustamente en Barbadillo porque no hubo un antejuicio político y se ha dado una interpretación a algo que en el papel, en el documento, no existe según el reglamento, por lo que podemos entenderlo. Del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Ni el artículo 99 y 100. Son tres artículos. Eso es importante que usted diga. ¿Ya? Entonces, a su pregunta, mire, el presidente Castillo es un preso político, pero hay más de esto. Hay 60 muertos en el Perú y esos muertos no hay ni un solo detenido. ¿Dónde están las personas, los procesos penales? ¿Dónde está la fiscalía que haya puesto un detenido? Y es más, la fiscal ha cambiado en Ayacucho, la fiscal de la Nación, que le ha abierto proceso, que pide los 36 meses a Castillo, ha cambiado en Ayacucho, donde están los más muertos, al fiscal que estaba anteriormente y ha traído a otro fiscal puesto en atención a los intereses. Y no hay ni un detenido, 60 muertos y no hay ni un detenido. Entonces dígame usted, ya, si estamos en un Estado doctor, de derecho y entiendo, de justicia, ¿por qué no detienen a alguien de los 60 muertos? Entiendo lo que usted está diciendo y me parece también correcto acotarlo, pero tengo que terminar. Simplemente, ¿cuál va a ser su próxima acción, su próximo paso? Porque según lo que usted ha manifestado, no ha sido notificado, sabe, tiene entendido que son 1000 folios, que le va a tomar tiempo leer, pues, y se va a ver precisamente esta prisión preventiva de 36 meses. ¿Qué va a hacer? Mire, en primer lugar, actuar de acuerdo a ley. Y nosotros ya tenemos en las Cortes Internacionales listos nuestras acciones legales. Nuestra teoría del caso y nuestra estrategia de defensa, obviamente no lo voy a señalar, pero sí, en primer lugar, pedir que por ley nos corresponde que el presidente Castillo en persona esté en la audiencia de prisión preventiva, en persona esté en la audiencia del Congreso. Y si el Congreso no va o no acepta, que se quede pues en actas y que para efectos internacionales se vea cómo es que le recortan su derecho constitucional. 2, él quiere hablar y quiere señalar. Él declaró a un medio español. ¿Y qué pasó? Lo sancionaron. Y él declaró cómo había sido su detención, cómo habían ido a golpearle dentro de la carceleta. Y eso vino en la institución y por haber declarado lo sancionan. Entonces, si no lo dejan declarar a la prensa, si no lo dejan declarar ante el juez, si no lo dejan pero tengo entendido Congreso, que según el reglamento, pues él no podría declarar. Pero el preso político es una persona que no tiene derecho a nada y esto no es parte del debido proceso. Listo. A la larga, lo que están señalando, lo que están llevando estos procesos, van a tener que responder por el delito de prevaricato en el ordenamiento jurídico Doctor peruano. Pachas, Aquel juez que inventa algo que no está en la ley, como ahora se está inventando, y no es un tema de interpretación, porque uno interpreta cuando el texto te da la oportunidad de interpretarlo, pero cuando no hay nada, se está inventando una variable que no existe en el texto claro y expreso en la ley, ya eso se llama prevaricato. Entonces, señora periodista, doctor Pachas, discúlpeme, pero y al golpe de Estado se lo hicieron al queda claro su posición, esas son las ideas claras, que bueno, es un preso político y el golpe de Estado ha venido por parte del Congreso de la República del Perú, pero vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder el día viernes y también los pasos de la estrategia legal, obviamente, que usted lidera. Muchas gracias, doctor Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, por su tiempo y su participación aquí en DNews. Muy buenos días. Gracias, Carmen, siempre a la orden y a la disposición en lo que usted crea conveniente. Un gusto.